Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la clase 4, interrupciones. ¿Qué son las interrupciones? Como habíamos mencionado en otras clases, las interrupciones son un mecanismo por el cual se puede interrumpir el procesamiento normal del CPU, ¿no? Recordemos que el CPU viene procesando instrucciones de forma sistemática, en forma sincrónica, una instrucción tras otra, y somos nosotros los que de alguna manera determinamos en qué momento salta a un procedimiento o definimos la lógica. La idea de las interrupciones es generar una forma de que el CPU pueda atender un evento asincrónico, es decir, un evento no planificado. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer que me interrumpa un evento no planificado y atender ese evento? ¿Cuáles son las formas o los motivos por el cual se puede necesitar interrumpir el CPU? Por ejemplo, por un resultado de una ejecución de una instrucción, imaginemos que estamos haciendo un cálculo aritmético y hubo un overflow o una división por cero y queremos manejar esto de forma excepcional. El sistema operativo, cuando tiene que realizar diferentes funciones, como por ejemplo la temporización de los recursos entre distintos procesos, puede requerir que cada tanto venga una interrupción y le avise que terminó el tiempo para pasarle los recursos a otro proceso. También puede estar el tema de operaciones de entrada-salida, ¿no? Se puede indicar la finalización normal de una operación, por ejemplo, le doy a una impresora que realice un trabajo, el CPU se pone a hacer otra cosa y cuando la impresora termina le avisa al CPU que terminó. Y también otro ejemplo de por qué se puede interrumpir el CPU podría ser el fallo de un hardware, que está andando algo y tenemos un error en una memoria RAM, el error en un dispositivo que estaba funcionando y deja de andar, le tienen que avisar al CPU que hay un error para que atienda o pueda de alguna manera reaccionar a ese error. También cuando tenemos interrupciones, vamos a tener diferentes orígenes de esas interrupciones. Imaginemos que en un determinado momento hay varios dispositivos o varios elementos de la computadora que quieren interrumpir el CPU. Entonces nosotros podemos manejar también jerarquías de interrupciones, ¿no? Es decir, ante múltiples generadores de interrupciones, ¿a quién atiende el CPU? ¿A quién atiende primero? ¿A quién no atiende? Acá tenemos dos tipos de interrupciones o de clasificación. Las enmascarables y las no enmascarables. Las no enmascarables son aquellas interrupciones que no se pueden ignorar. No hay manera de que CPU las ignore. Son importantes, son críticas, son peligrosos. Por lo tanto, siempre que aparecen, la CPU va a parar de hacer lo que está haciendo y va a atender esta interrupción. En cambio, las interrupciones enmascarables son aquellas que nosotros como programador podemos de alguna manera configurar para evitar que nos interrumpan. Entonces, nosotros podemos configurar en nuestro procesador, en nuestro sistema, que mientras esté haciendo determinada cosa, si viene una interrupción, no interrumpa, que espere o de última directamente decido no atenderla. Las interrupciones que se pueden enmascarar, que se pueden de alguna manera ignorar, se les llaman interrupciones enmascaradas. Nosotros teníamos hasta ahora que el ciclo de una instrucción, que era hacer el fetch, o sea, buscarla, traerla, decodificarla, ejecutarla, y después traer la siguiente instrucción, la captación, decodificarla, ejecutarla, y así íbamos instrucción tras instrucción. Ahora, cuando tenemos interrupciones, se agrega un nuevo estado al final de cada instrucción, que es verificar si tengo una interrupción. Entonces, ¿cómo quedaría el ciclo de instrucción? Los estados sería, arranca la computadora, traigo una instrucción de memoria, la decodifico, la ejecuto, y después, antes de ir a buscar la siguiente instrucción, me fijo, che, ¿hay un pedido de interrupción o no? Si no hay un pedido, vuelvo a traer la siguiente instrucción, la decodifico, la ejecuto y continúo. Pero si hay un pedido de interrupción, ahí directamente atiendo la interrupción. ¿Qué significa? Hago el procedimiento de saltar a la subrutina de esa interrupción para hacer lo que tenga que hacer dependiendo de quién sea que me está interrumpiendo. Entonces, ¿cómo sería el ciclo de interrupción? Se comprueba si hay una interrupción. Hay una señal, después vamos a ver más adelante, hay un pin del CPU que se pone en uno cuando algún dispositivo genera una interrupción. Si no hay señales, se capta la siguiente interrupción. Pero si la señal esta está en uno, o sea, hay alguien que está impidiendo interrumpir, ¿qué hace? Primero, se suspende la ejecución, o sea, no se va a buscar la siguiente instrucción.
Después hay algo que es muy importante, que es se guarda el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy ejecutando un programa, hay determinadas características, por ejemplo, los flags, algunos registros especiales, que son propios de la ejecución del programa. Como yo voy a saltar a atender un evento asincrónico que nada tiene que ver con la lógica actual, yo tengo que de alguna manera guardar el contexto, que son básicamente los flags. Entonces, ¿qué es lo que hace el CPU? Antes de saltar a la subrutina para atender esa interrupción en particular, backupean la pila, guardan la pila, los flags y algunos otros datos importantes. Cuando termine de atender la interrupción y vuelva al programa principal, va a volver a poner los flags como estaban antes. Este proceso se llama guardar el contexto. Una vez que guardó el contexto, ¿qué hace el CPU? Va a poner en el program counter la instrucción, la dirección de la primera instrucción de la subrutina que atiende esa interrupción. Nosotros supongamos que tenemos varios motivos de interrupción. Supongamos que tenemos una impresora, un teclado, una cámara web. Cada vez que interrumpa uno de estos dispositivos, yo tengo que saltar a la subrutina particular. Es decir, yo voy a tener una subrutina de interrupción por cada uno de los dispositivos que me pueden llegar a interrumpir. Entonces, cuando me generen interrupción, yo tengo que de alguna manera determinar cuál es el que me está interrumpiendo para poner en el PC la dirección de la primera instrucción de la subrutina que corresponde. Una vez que yo termino de gestionar esa interrupción, o sea, que termina la subrutina de interrupción, vuelvo al punto donde fue interrumpido y continúo con el programa. Acá podemos ver en el grafiquito, ¿no? Estamos ejecutando instrucción tras instrucción. Después de esta cuarta instrucción nos damos cuenta que hay un pedido de interrupción. El PC se pone y salta la subrutina de la interrupción. Supongamos que alguien apretó algo del teclado y salto a la interrupción del teclado. Una vez que gestioné esa interrupción, vuelvo y sigo con la instrucción que seguía en mi programa principal. Fíjense que el gráfico es muy similar al gráfico cuando veíamos en las unidades anteriores de manejo de su rutina. ¿Cómo se hace el ciclo de instrucción? Bueno, un poquito lo que les decía. Yo vengo ejecutando el programa principal, detecto que hay una interrupción y antes de saltar a la subrutina de interrupción, ¿qué tengo que hacer? Tengo que guardar el contexto. ¿Qué hace? Se pone en la pila la palabra de estado, que es básicamente los flags, y ¿qué pongo? La dirección de retorno, es decir, la dirección de esta. Yo estoy acá. Antes de atender la interrupción, pongo en la pila los flags, pongo en la pila la dirección de interrupción y salto a la subrutina de interrupción, ¿no? O sea, paso 3, voy a la subrutina. Hago todo lo que la subrutina tiene que hacer y cuando termino, ¿qué hago? Vuelvo a poner la dirección de retorno y vuelvo a poner los flags. Entonces ahí, cuando continúa la ejecución acá con la instrucción que seguía, vuelvo a tener los flags tal cual como estaban antes de generar la interrupción. Acá vemos un poco cómo queda el diagrama de estados que hasta anterior a la interrupción terminaba en esta parte, terminaba en el cálculo de dirección del operando y volvía. Ahora le agregamos un estado que es comprobación de interrupción. Si hay interrupción se atiende y si no, directamente se vuelve a la captación de la siguiente instrucción. Interrupciones, tenemos diferentes tipos. Tenemos interrupciones por hardware, son las generadas por dispositivos de entrada-salida, son las que denominamos verdaderas interrupciones, que fue el objetivo por el cual se crearon este procedimiento. Básicamente, como decía antes, sirven para manejar eventos externos al hardware, al procesador, no planeados o asincrónicos, es decir, son cosas que yo no planifiqué como programador, suceden en un determinado momento. No tienen nada que ver con el proceso, con el programa que estoy ejecutando en este momento. Estas interrupciones se la denominan interrupt request, IQR, ¿no? IRQ, perdón, y son las verdaderas interrupciones por hardware. Después tenemos otro tipo de interrupciones que se les llaman traps. Son también interrupciones por hardware, pero creadas por el procesador en respuesta a ciertos eventos. Más que nada a no una atención de un dispositivo, sino a problemas que pueden surgir. Por ejemplo, un overflow o de punto flotante, o sea, el resultado de una operación es erróneo, falla en la ejecución de una instrucción, una falla en el hardware, en la memoria RAM de algún dispositivo, es decir, siguen siendo ejecuciones de hardware, pero no ejecuciones, digamos, interrupciones planificadas de un dispositivo, sino algún problema que sucedió por hardware. Y después, por último, tenemos las interrupciones por software.
Estas interrupciones son instrucciones explícitas que afectan el estado procesador de la misma manera que el hardware, o sea, se salta a hacer algo distinto a lo que se estaba realizando. Generalmente son utilizadas por el sistema operativo. Esta característica permite a la subrutina del sistema se carguen en su lugar. No requiere conocer la dirección en tiempo real. Veamos un ejemplo del uso de una interrupción. Supongamos que tenemos un programa que realiza una operación de entrada-salida. O sea, por ejemplo, una impresora. Como saben, las impresoras son lentas en comparación con el procesador. Y sería muy mala estrategia darle algo a la impresora para que haga y yo, procesador, quedarme esperando. ¿Por qué? Porque voy a estar muchos segundos esperando que termine esa impresora. Y el procesador eh, en ese tiempo podría estar ejecutando millones de instrucciones por segundo. ¿Cuál es una mejor solución? Darle el trabajo al dispositivo, que el procesador se ponga a hacer otra cosa y que cuando el dispositivo termine, genere una interrupción. Entonces, en ese momento le dice al procesador, che, terminé, entonces el procesador deja de hacer lo que está haciendo y atiende la terminación de esa tarea. Esto es muy importante porque en esos milésimas de segundo o segundos que tarda el dispositivo, el procesador pudo procesar millones de instrucciones en ese periodo de tiempo. Por eso es tan importante el manejo de las interrupciones, porque permite que el procesador ocupe ese espacio ocioso procesando otras instrucciones. Interrupciones inhabilitadas. Cuando yo tengo interrupciones múltiples, yo puedo, como decía antes, hacer que un procesador inhabilite una interrupción. ¿Qué significa esto? Que ignore la señal de una interrupción porque le quiere dar prioridad a lo que está haciendo. Entonces, cuando están inhabilitadas, si se genera una interrupción, se mantienen pendientes, se sigue haciendo lo que se está haciendo y cuando se termine de hacer, recién ahí se puede llegar a procesar. Uno puede definir prioridades, ¿no? Es decir, bueno, si estoy atendiendo una interrupción y viene la otra, si es de igual prioridad, sigo atendiendo la que estoy atendiendo. En cambio, si la que viene segundo tiene mayor prioridad a la actual, puedo interrumpir y atender esa segunda interrupción, ¿no? Por ejemplo, este grafiquito sería cuando hay igualdad de interrupciones, igualdad de prioridad. Yo estoy en mi programa principal, me llega la interrupción X, salto a atender la interrupción X y mientras estoy atendiendo la interrupción X, llega la interrupción Y. ¿Yo qué hago? Llega en este momento. Yo no salto a interrumpir la Y, espero que termine la X y recién cuando termine la X, salto a atender la interrupción Y. Es decir, en este momento estoy atendiendo en forma secuencial, sería como un FIFO, una cola FIFO, ¿no? Entonces lo que hago es atender primero una interrupción y cuando termino la siguiente. En cambio, si hubiese priorización, por ejemplo, la interrupción Y es más importante que la interrupción X. Yo estoy atendiendo mi programa principal, llega la interrupción X, y mientras la estoy atendiendo llega la interrupción Y. Como la interrupción Y es de mayor prioridad, dejo donde estaba de atender la interrupción X, salto a atender la interrupción Y, que es de mayor prioridad, atiendo, y cuando termino vuelvo a la interrupción X, termino de atender la interrupción X, y ahí vuelvo a mi programa principal. Esto sería una priorización de interrupciones donde la segunda es más importante que la primera. Eh, un tema importante es cómo se reconocen las interrupciones. Es decir, yo tengo un procesador, tengo un montón de dispositivos que pueden generar una interrupción. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el que me está interrumpiendo? La forma que resulta más sencilla, pero es impracticable, en la práctica, valga la redundancia, es que cada dispositivo tenga un cablecito y que el procesador tenga una patita para cada dispositivo que pueda interrumpir. Eh, Esto es imposible. ¿Por qué es imposible? Eh, Porque no es factible que haya una patita por los decenas de dispositivos o cientos de dispositivos que pueden interrumpir, ¿no? Entonces, es lo más simple, pero no es lo más acorde. Una segunda sería decir, bueno, que el procesador tenga una sola línea de interrupción y todos los dispositivos que quieran interrumpir están puesto en esta línea de interrupción. Entonces, en esta esquema hay una sola patita y cualquier dispositivo que quiera interrumpir pone en esta entrada. Entonces, cualquier dispositivo
va a poner en uno, el procesador va a decir, ah, bueno, alguien me está interrumpiendo. El tema acá es, bueno, ¿cómo determino quién es el dispositivo? Porque puedo tener decenas y cientos. Entonces, en este esquema, la pregunta es, ¿quién está solicitando la interrupción? Una técnica para detectar esto es la técnica de pooling. ¿La pooling qué es? Empiezo a preguntar, ¿fuiste vos dispositivo uno? ¿Fuiste vos dispositivo 2? ¿Fuiste vos dispositivo 3? Si bien esta es una buena forma de definir prioridades, porque yo le voy a preguntar primero al que tenga más prioridad, termina siendo lenta, porque si yo no tengo prioridades y justo le voy a, el que me interrumpió es el último, todo ese tiempo que perdí en preguntarle a cada uno es tiempo ocioso. Entonces esta técnica generalmente no se utiliza. ¿Cuál es otra técnica que se utiliza y la que vamos a ver nosotros en nuestro procesador, en el MSX78? Es la técnica del vector de interrupción. ¿Cómo sería acá? Tenemos una sola patita de interrupción, que es el INT. El dispositivo que quiere interrumpir manda una señal de interrupción y después que genera la señal de interrupción, pone en el bus de datos un código, un vector de interrupción que se llama, que determina, le ayuda al procesador a saber cuál es el dispositivo que está interrumpiendo. Entonces, seguimos teniendo una sola patita, pero generamos una forma de que no sea preguntarle a cada uno, sino que el que interrumpió va a tirar en el bus de datos el código que lo identifica a sí mismo. Generalmente, para hacer esto y para que no esté cada dispositivo conectado, se utiliza un controlador de interrupciones. ¿Qué es un controlador de interrupciones? Es un módulo de entrada-salida que se especializa exclusivamente en manejar las interrupciones. Entonces, debe tener este esquema donde cada dispositivo que está conectado al procesador tenemos un controlador de interrupciones que es el único que genera interrupciones, es el único que pone el que pone el bus de datos al lector, y todos los dispositivos que quieren generar interrupciones le dan la señal al controlador. Es decir, de alguna manera, acá cada dispositivo mandaba su pedido de interrupción directo al procesador, en cambio, en este esquema es el controlador de interrupciones que centraliza los pedidos de interrupción. Entonces, cada dispositivo le pide interrupción al controlador y es el controlador el que maneja, centraliza y se encarga de la comunicación con el CPU. Nosotros, en nuestro procesador, vamos a tener dos líneas de interrupción. Una línea int, que viene a ser esta de acá, la que genera el pedido de interrupción, y vamos a tener una línea INTA, que es el interrupt acknowledge, la respuesta, que es para que el procesador le diga al controlador de interrupciones que está atendiendo la interrupción. También nuestro procesador va a tener una instrucción que se llama int para las instrucciones por software, por ejemplo, int6, que es para leer un teclado, una tecla, o int7, que es para mostrar en pantalla, y vamos a tener también una instrucción que se llama iret, que va a ser para salir de la subrutina de una interrupción. Es similar a la red para salir de un procedimiento, nada más que esta es especial para los procedimientos de atención de interrupciones, los procedimientos de atención de interrupción. La tabla del vector de interrupción es un nexo que hay, es un espacio de memoria donde se guarda, como es, lo que sería el índice para las subrutinas de interrupción, ¿no? Tenemos de 0 a 255 posibles interrupciones y el procedimiento designado para hacerlo. Cada entrada es una palabra doble de 4 bytes y la dirección de procedimiento la brinda el servicio. Tenemos algunas interrupciones que no podemos usar, la 0, la 3, la 6 y la 7, como ya dije antes, que son interrupciones para leer de teclado y escribir en pantalla. Y nosotros vamos a empezar a utilizar de lo que sería la 8 en adelante. Entonces, las primeras no las utilizamos y empezamos a utilizar a partir del int 8. Fíjense, nosotros acá tenemos el vector de interrupciones, que va a tener del 0 al 3 la interrupción 0, del 4 al 7 la interrupción 1, del 8 al 12 sería la interrupción 2, y así directamente hasta la dirección 400, que sería la máxima vector de interrupción posible. ¿Cómo se ve esto en nuestro esquema de memoria del simulador, del procesador que estamos usando? Nosotros tenemos, el vector de interrupciones va del 0 al 400. Nosotros los programas lo tenemos de la dirección 1000
en adelante. Fíjense que nosotros definimos las variables del NOR 1000, el NOR 2000 programa principal, el NOR 3000, por ejemplo, la subrutina. Entonces, antes del 1000, del 0 al 400, tenemos el vector de interrupción. Fíjense que del 8000 para arriba, el espacio este es variable, se puede configurar, tenemos el espacio de pila. Entonces, es acá en la primera parte de la memoria RAM donde tenemos nuestro vector de interrupción. Como decía yo, hay interrupciones preasignadas, el 0, la int0 que es el hold, que termina, int3 es para debuguear, el int6 es para leer un carácter, cuando yo uso la instrucción int6, se para la ejecución del programa y se queda esperando que alguien apriete una tecla. Cuando alguien aprieta una tecla, ¿no? Bx va a tener la dirección del código del carácter apretado. Int7 es para imprimir un mensaje en pantalla, que de forma previa se tiene que haber puesto en Bx la dirección donde comienza ese string y en AL la cantidad de caracteres del string. Ya lo vamos a ver después en la práctica cómo funciona. Nosotros en nuestro procesador vamos a usar como gestor de interrupciones algo llamado PIC, controlador de interrupciones programable. El PIC es un dispositivo periférico encargado de administrar los pedidos de interrupción. Fíjense que vamos a tener este aparatito, que se llama PIC, que va a tener una línea para pedir una interrupción al CPU y el CPU una línea para decirle al PIC, estoy atendiendo la interrupción. Por el otro lado, el PIC va a tener los dispositivos que permiten generar interrupciones. Va a tener 8 patitas, o sea, 8 dispositivos, 8 fuentes de interrupción que le generan interrupciones. El PIC, a su vez, tiene con acceso al bus de datos y al bus de dirección. Y el PIC tiene adentro diferentes registros que son utilizados y configurados por el programador para su funcionamiento. El PIC tiene un nombre que se llama, es un integradito, el número es 8259A, y se encarga de gestionar todas las interrupciones en la familia de procesadores 8086, en el caso nuestro el 8088. Fíjense que tiene los 8 posibles pedidos de interrupción, del 0 al 7, y una pata para pedir interrupción al procesador, y una pata donde el procesador le responde el pedido de interrupción. ¿Cómo sería la secuencia? Uno de los dispositivos, acá supongamos cualquiera, por ejemplo el que está en la patita 0, le pide una interrupción. Si esa patita está habilitada a interrumpir, el PIC lo que hace es mandarle un pedido de interrupción al procesador. El procesador le dice, bárbaro, te voy a atender la interrupción. Y acto seguido, el PIC pone el bus de datos, ¿no? Manda en el bus de datos el vector de interrupción de la patita 0, en este caso del ejemplo, para que el procesador sepa a dónde tiene que ir, a qué subrutina tiene que ir para atender. El PIC, como decíamos, tiene 8 registros internos, ¿no? Son la dirección 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, que son los que se pueden configurar. Nosotros cuando programemos vamos a escribir más que nada el 20, el 21 y del 24 al 27. Recuerden que como es una memoria de entrada-salida, para escribir y leer usamos las instrucciones int-out y no las instrucciones move que se utilizan cuando queremos escribir y leer de memoria RAM, ¿no? El registro 20, ¿no? Es un registro end of interrupt que nosotros cuando terminamos de atender una subrutina tenemos que poner acá el número 20 para que el PIC sepa que ya se terminó de atender la interrupción. El, el registro 21 es el que nos va a permitir a nosotros enmascarar o no las interrupciones, los posibles interrupciones, decir qué patita pasa que no, a qué dispositivo le permitimos interrumpir al procesador y al cual no. Y por cada uno de aquellos que nosotros dejamos interrumpir, tenemos que configurarle del int6 del int0 al int3 su vector de interrupción. Nosotros el int0 lo vamos a utilizar para la tecla F10, el int1 para un dispositivo que se llama timer, el int2 se utiliza para lo que sería el manejo de impresoras y el int3 se utiliza para algo que se llama DMA. Acá está un poquito explicado, ¿no? Para qué vamos a utilizar nosotros en nuestra programación. Int0 es el vector de interrupción de la tecla F10, int1 del timer, int2 de algo llamado handshake y el int3 de algo llamado DMA.
¿Cómo funciona la configuración de los registros del PIC? Yo lo que tengo que hacer siempre es, por un lado, en lo que sería la dirección 21, decir quién es el que pasa. A ver si tengo por acá más clarito. Fíjese cuál es el procedimiento. El IMR, que es este de acá. Si yo pongo en cero, se habilita la interrupción correspondiente, ¿no? Y si lo pongo en uno, se deshabilita. Entonces, la dirección 21, PIC más 1, generalmente se inicializa con 20.0. IN 0 es el contenido de este registro por 4, la dirección de la rutina de interrupción cuando se presiona la tecla F10, ¿no? El IN 1 va a ser igual, pero para el timer, que es el PIC más 5. El PIC más 6 es el vector de interrupción del HAND y el PIC más 7 el vector de interrupción del DMA. ¿Cómo funciona la atención de la interrupción? Cuando se interrumpe, vamos a mostrar este ejemplo. Supongamos que yo tengo mi PIC, vamos a mostrar acá. Imagínense que en el RQ6 tengo F10, ¿no? Ya cuando alguien aprieta la tecla F10, se genera una interrupción acá. Bueno, cuando generamos la interrupción, yo previamente tengo que haber configurado primero en el IMR que la patita 0 tenga que pasar. Pero pongamos foco en el vector de interrupción. Si yo configure, si yo tengo mi subrutina de F10 en la dirección 3000 y yo le puse el código 10 a la tecla F10, su vector de interrupción, cuando el PIC mande el 10, el procesador lo que va a hacer es agarrar esto y multiplicarlo por 4. O sea que siempre que yo mande el 10, el procesador va a ir a la dirección 40 de memoria a buscar su rutina de interrupción. O sea que yo en la 40 debería haber definido previamente la dirección 3000 para que encuentre la 3000 y salte acá. Si nos fijamos de vuelta en acá lo que sería el vector de interrupción, si yo puse 10, va a ir a la dirección 10 por 4, 40. En la 40, que podría estar por acá, ¿no? Yo debería haber puesto la dirección 3000 para que me salte a la variable. Esa configuración la voy a hacer yo de forma previa cuando estoy haciendo mi programa. No se preocupen, cuesta entenderlo ahora, pero con la práctica lo vamos a ir puliendo de a poquito. Los registros internos del PIC se sitúan a partir de la dirección 20, son accedidos con operaciones in-out. El IMR es el 21, del 0 al 7, ¿no? Entonces, el 0, un bit en el 0 habilita la interrupción de esa patita, en cambio un 1 la deshabilita. Por ejemplo, si yo pongo esto, estoy habilitando la de F10 y no las demás. ¿Qué es el timer? El timer es un contador de eventos que realiza una cuenta ascendente de pulso de señal de aplicación de entrada, restaurándose el valor inicial de cuenta final de la misma. Posee dos registros internos de 8 bits. Tiene un registro que se llama comparador, que es el registro de comparación, que determina la cuenta del timer, hasta dónde tiene que contar, y el contador que registra pulso a pulso el contador que trata de igualar al comparador. ¿Qué es esto? Básicamente viene a ser como si fuera un cronómetro o una alarma, ¿no? Es decir, supongamos que yo quiero generar una interrupción cada 10 pulsos de reloj. ¿Qué hago? En el comparador pongo 10, en el contador pongo 0 y largo el timer. Por cada pulso, el contador va a sumar de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Cuando el contador se iguale con el comparador, ahí va a generar una interrupción. Entonces yo puedo de alguna manera configurar cada cuántos pulsos quiero que me genere una interrupción. El timer está en la dirección, el contador en la dirección 10 y el comparador en la dirección 11. El vector de interrupción en el timer es int1, o sea, es la posición 25 de mi PIC. Acá tengo que poner el vector de interrupción del timer. El registro comparador del timer se corresponde con la dirección 10 del espacio de entrada-salida, el contador con la 11, y el timer se encuentra conectado a la entrada 1 del PIC, y ahí es donde tengo que poner el vector de interrupción. Recuerden que para que el timer funcione, yo tengo que poner en la dirección 21, este bit de acá lo tengo que poner en 0. Si está en 1, no se habilita el mascare y no se habilita la interrupción.
¿Cuál sería la forma en la práctica de configurar el PIC? Yo les había dicho en la clase anterior que lo importante es que cuando yo estoy configurando el PIC, no tengo que dejar pasar ninguna interrupción, porque si me llega una interrupción mientras estoy configurando el PIC, me puede generar un comportamiento inestable o no pensado, puede ir a cualquier lado. Entonces, mi programa principal, cuando yo quiero configurar el PIC, ¿qué hago primero? Hay dos instrucciones que se utilizan para habilitar o deshabilitar en forma global las interrupciones. Básicamente, ¿qué significa? Sería como cortar este cable de acá. Con CLI yo deshabilito íntegramente las interrupciones, nada le llega, y con SI habilito este cable. Es como si fuera acá un pulsador que habilita o no habilita esta patita de entrada de interrupción. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cómo es la práctica? Empiezo mi programa principal, vamos a configurar interrupciones en el PIC, perfecto. Primero deshabilito las interrupciones en forma global. Configuro mi PIC de la forma que yo quiero configurarlo, y una vez que termino de ejecutar mi PIC, ahí habilito las interrupciones de forma global. O sea, entre el CLI y el STI, acá meto todas las instrucciones de configuración del PIC. Veamos cómo se configura lo que sería el vector de interrupción. Supongamos que yo voy a tener el timer, el PIC 5, PIC más 5, y le voy a poner al timer el código 10 de vector de interrupción. Y supongamos que mi rutina de timer la tengo en la 3000. Yo tengo que ser capaz que cuando el timer genere una interrupción, el procesador llegue acá, a la 3000. ¿Cómo hago esto? Si yo le pongo el vector de interrupción 10, yo sé que el procesador va a ir a la dirección 10 por 4, 40, a buscar la dirección de 3000. Entonces yo debería 10 por 4, 40, en la 40 poner 3000. Y esto lo hago de esta manera. Or 40, le estoy indicando al compilador que lo que sigue lo ponga en la 40, defino una variable cualquiera, ¿y qué le pongo como valor? La etiqueta donde está la subrutina de que atiende el timer. De esta manera, cuando el timer interrumpa, el PIC va a tirar el código 10, el profesor va a agarrar el 10, lo va a multiplicar por 40, va a ir a la dirección 40 y acá va a tener el 3000. O sea que el PC va a saltar a la 3000 y se va a atender la interrupción. Bueno, esto es un poco, acá terminamos con la breve clase de interrupciones en forma rápida. Vamos a ver después más adelante lo que es un anexo de cómo configurar y algún ejemplo de interrupción.